es para sumar mi voz a lo que ya ha expresado el senador Castañeda. Nosotros no podemos votar positivamente el proyecto por esto. Puede haber la justificación social, pero uno aquí aprueba proyectos y después o no los aprueba la plenaria o el gobierno los veta y no llegó el visto bueno del ministro de Hacienda. Yo creo que el gobierno debería estar aquí, dar la cara y decir si puedo, no puedo, pero es muy difícil para uno seguir adivinando y asumiendo iniciativas que corresponde, que deben tener el aval del Ejecutivo en la esperanza de que ese aval llegue a la plenaria del Senado. Este grupo de colombianos tiene una prima especial ya reconocida y está en la legislación. Segundo, cuando se adoptó la reforma pensional y se mantuvo un régimen especial para las Fuerzas Armadas, se dijo que las Fuerzas Armadas la integran, las Fuerzas Militares y la Policía. Eso no está en la Constitución. Perdón, y este grupo no hace parte de las Fuerzas Armadas ni de la Policía. Otra cosa es que les dé tareas de apoyo. Ahora, perfectamente pueden, en la organización de las Fuerzas Armadas y de la Policía, apoyarse en actividades de estas personas sin necesidad de mezclarlas en oficios de alto riesgo. Por ejemplo, la inteligencia hoy puede ser una inteligencia de campo, humana, o una inteligencia totalmente virtual, una inteligencia totalmente de equipos, etcétera, una inteligencia tecnológica que elimina este tipo de riesgos. Yo quiero recordar que el informe más optimista sobre el déficit pensional de Colombia indica que el país tiene un déficit pensional que ya va superando el 117% del PIB. Entonces, cuando nosotros vimos aquí las cifras, que de los 22 millones de trabajadores colombianos van a obtener pensión 7 millones, que el país tiene ahí un problema enorme, que se le está envejeciendo la población sin posibilidades de darle pensión, que no se ha avanzado lo suficientemente en los BEPS, de lo cual usted fue autor y ponente de un gran proyecto, señor presidente. Nosotros pensamos que hay unas prioridades, y que el país debe atender. Por eso, muy respetuosamente, anunciamos nuestro voto negativo a la iniciativa. Pero además quiero decir que la excepción que se hizo por allá en la ley 100 y que fue ratificada en un decreto fue para quienes estaban vinculados hasta ese momento. Y hubo la necesidad de producir un decreto en el 2010, ¿por qué? Porque había confusiones en el reconocimiento de esas pensiones, pero eso no tenía alcance distinto al de eliminar esas confusiones. Nunca pretendió ampliar el grupo más allá del grupo que estaba vinculado en el año 93, cuando entró en vigencia la ley 100. Gracias, señor presidente.